El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Alguna vez todos hemos conocido a una persona que admiramos mucho, pero cuando nos relacionamos o cuando vemos alguna actitud, notamos que nos hace quedar mal o que hace sentir a las personas inferior. A veces, detrás de una actitud de mucha grandeza, de mucho poder y seguridad, realmente una persona puede esconder una persona insegura también. Lo dice también, por supuesto, las actitudes y las experiencias que éste haya tenido y sobre todo su actitud en la manera como hace sentir a los otros. Quizá está escondiendo a una persona insegura, una persona que no es capaz de relacionarse bien y que esto es un mecanismo, digamos, de defensa para poderse proteger de su inseguridad. Entonces se hace sentir muy fuerte y demás, pero cuando se trata de dar ayuda, apoyo o ser, digamos, muy cercano y compasivo con el otro, no es capaz y se muestra en una grandeza que puede llegar a humillar a los demás. Identifiquemos que esconde una persona que guarda sus inseguridades mostrándose muy altivo o muy grande ante los otros. Las personas que se sienten inferiores, entonces tienen, digamos, una lucha constante por mostrar esa superioridad, por ganar esa autoestima, ese reconocimiento y a ellos que los hace felices, hacer infeliz al otro, así como lo escuchan. Digamos que tienen actitudes, maneras de comunicarse y de comportarse que hacen sentir muy mal al otro y ahí es cuando ellos se hinchan de poder y de superioridad y se sienten bien, pero esconden, por supuesto, detrás a una persona insegura que no sabe ganar a los otros, sino que quizá humillándoles o haciéndoles sentir mal, ganan, digamos, ese poder. Bueno, esto tiene, digamos, dos fundamentos importantes y uno es la inseguridad y el narcisismo. Y el narcisismo es un tipo de trastorno en la personalidad donde cada quien lo padece, pues digamos que tiene una desviación en la manera como se comporta y trata siempre de ser superior al otro a costa de lo que sea. Hay muchos momentos, por supuesto, en los que hay que imponer, quizá ganar un poquito más con carácter las cosas, pero el narcisista no. Tiene, digamos, dos patrones de comportamiento. Uno es el que se siente grandioso y el otro es el que lo hace sentir vulnerable. El grandioso siempre se va a caracterizar por ser dominante, por ser muy extrovertido o extravertido y por buscar la atención de todas las personas a costa de su buen ejercicio y su buen desempeño aparente. El que es narcisista vulnerable es una persona más bien que como que le gusta revictimizarse para llamar la atención y que más bien las relaciones son pretenciosas en búsqueda siempre de traer la atención hacia sí. Bueno, cualquiera de los dos tiene una vulneración en su autoestima y tiene una manera de no llamar la atención de los otros. Se hace a veces desagradable porque cuando es descubierto, pues obvio que a nosotros no nos gustan esas actitudes. El patrón, digamos que es constante en la persona y para quienes tengan una muy buena inteligencia emocional, logran captarlo muy fácilmente y no gana esos adeptos que realmente llega a captar la persona narcisista. Los capta porque si se muestra vulnerable, pues quién no va hacia una persona vulnerable, y si se muestra grandioso, pues quién no va donde aquel que está teniendo logros, pero realmente lo que está haciendo es usar a las otras personas en una mayor o menor medida. Miremos entonces eso que se relaciona entre autoestima y narcisismo. En vez de narcisismo grandioso y narcisismo vulnerable, algunos investigadores creen que se puede caracterizar mejor el narcisismo usando los conceptos de narcisismo abierto y narcisismo encubierto.
algo que abriría las posibilidades del tratamiento clínico del problema, ya que éste estaría más adaptado al tipo de narcisismo del paciente. En este sentido, el psicólogo James Brooks de la Universidad de Derby, Reino Unido, decidió investigar cómo las personas con alta tendencia narcisista se veían a sí mismos en términos de autoestima, autoeficacia y confianza en su capacidad para tener éxito. Utilizando una muestra de estudiantes universitarios, Brooks analizó la relación entre el narcisismo abierto y encubierto, la autoestima y la autoeficacia. ¿Y cuáles serían esos rasgos entonces narcisistas que delatan a una persona insegura? La primera es que hacen sentir inseguros a los otros. Así es, son inseguros, pero le venden la idea al otro de que son los inseguros. Entonces, como tú tienes baja autoestima, como tú no eres capaz, como tú siempre haces esto, tranquilo, adelante, y está descargando su dolor y su malestar psicológico a través del otro, para que al hacer sentir al otro inseguro, el otro diga, claro, el grande es él. Es una manera, es un límite terrible, digamos, en la manipulación de las relaciones interpersonales, y realmente cuando caen pues son muy fastidiosos, pero tenemos que aprender a identificar por qué alguien nos dice tanto que somos inseguros. El inseguro es él, y por favor no hay que creer todo ese discurso, porque tenemos que analizarnos y reconocernos nosotros mismos. Bueno, digamos que el otro está ahí proyectando inseguridades a través de quien hace sentir inferior. El segundo son las personas inseguras, siempre tratan de mostrar sus logros, entonces viven hablando de lo que gana, de lo que hace, de lo que consigue, su gran familia, su gran trabajo, cuando yo hice esto, cuando yo hice aquello, porque tienen una alta necesidad de ser admirados y que los otros reconozcan sus logros, para que en otro momento de una conversación y demás el otro lo nombre a él como un referente de poder y de logro. ¿Y cuántos no hemos caído ahí? Por supuesto que sí. La persona que es narcisista es consciente que lo está haciendo porque sabe que es una manera de defenderse y de ganar lo que quiere. Revisemos otros logros. 3. Las personas inseguras hablan de su propia humildad con demasiada frecuencia. Presumir de humildad es disfrazar el hacerse notar, hacer sentir a los demás inferiores. Regodearse en la humildad y en la aceptación de lo que no pudo ser es una característica de las personas inseguras, que los delata en cualquier contexto. 4. Las personas inseguras suelen quejarse de que las cosas no son lo suficientemente buenas. Las personas con gran complejo de inferioridad no sienten que tengan lo suficiente para sentirse afortunados, como que en el presente se sienten inseguros, se fijan metas muy altas, con prestigio y que seguramente no van a poder alcanzar para adquirir una notoriedad frente a los demás que no le da sus logros actuales. Ante esto, que es importante identificar, por supuesto, que nosotros leamos muy bien esa conducta de la otra persona para saber si realmente se engrandece porque tiene la razón, porque le hace falta que le reconozcan un poco su logro, o porque realmente son inferiores y cualquier cosa pequeña la muestran como algo muy grande. Todos los seres humanos necesitamos que nos hagan reconocimiento de lo que hacemos, que nos feliciten, que nos digan algo importante, pero es bueno que el otro lo reconozca. Por eso nosotros debemos tener ese sentido de humildad también y aprender a reconocer en el otro en la justa medida cuando lo hace bien, para que nosotros también lo recibamos. Y si hay inseguridad en las personas, como lo vimos en el programa con esos estilos y rasgos de personalidad, pues no los endiosemos, no los engrandezcamos, porque él siempre va a aprovechar esas oportunidades. Todo en la justa medida para poderlo hacer bien. ¿Qué tenemos que hacer con esas personas? Huir un poquito, porque para ellos, si es un trastorno de personalidad, no nos va a cambiar tanto. Si es solo un rasgo y a veces se muestra, le cuesta y podrá cambiarlo en algún momento solo si él quiere. Aprenda a manejar su personalidad y a reconocer si él realmente pasa por eso o es víctima de esto. Los espero en mi consultorio.